Muy buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar sobre dos temas que atraviesan nuestra vida social de manera profunda. La violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Ambos son fenómenos que, aunque distintos, se encuentran íntimamente relacionados, ya que la violencia surge precisamente de la falta de igualdad y de la exclusión de ciertos grupos. La violencia por razón de género se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial a una persona por el simple hecho de pertenecer a un género determinado. En la mayoría de los casos, quienes la padecen son las mujeres debido a las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres. La violencia de género trae consigo consecuencias graves que no siempre son visibles a primera vista. Más allá de los daños físicos, muchas mujeres enfrentan secuelas psicológicas como depresión, ansiedad y estrés postraumático. Además, la discriminación social hacia quienes denuncian agrava la situación, pues muchas veces son señaladas o culpabilizadas. Hablar de igualdad e inclusión también implica hablar de diversidad. No podemos construir una sociedad justa si dejamos de lado a ciertos grupos. La interseccionalidad nos recuerda que las mujeres indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes y la población LGBTQ+, viven desigualdades aún más profundas. Superar la violencia de género requiere, a la par, avanzar en igualdad e inclusión. La igualdad no significa que todos seamos idénticos, sino que tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. La inclusión implica reconocer la diversidad y garantizar que nadie quede fuera por razones de género, etnia, discapacidad, orientación sexual o condición socioeconómica. La violencia por razón de género se refiere a cualquier acción o omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial a una persona por el simple hecho de pertenecer a un género determinado. En la mayoría de los casos, quienes la padecen son las mujeres, debido a las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres. Existen distintas formas de violencia de género. La violencia física se expresa en agresiones corporales que ponen en riesgo la vida o la salud de las mujeres. La violencia psicológica busca controlar, intimidar, humillar a la persona, afectando su autoestima. La violencia sexual implica desde acoso hasta violación. Y también encontramos la violencia económica, que limita la autonomía de las mujeres al restringir su acceso a recursos. Un aspecto preocupante es que la violencia de género ocurre en múltiples espacios. Puede presentarse dentro del hogar, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles, incluso en instituciones públicas. Esto demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural que atraviesa a toda la sociedad. La consecuencia más extrema de esta violencia es el feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por motivos de género. México, lamentablemente, ocupa uno de los primeros lugares en América Latina en este tipo de delitos, lo que refleja la urgencia de atender el problema de manera integral.
Es importante reconocer que la violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino también a familias y comunidades enteras. Genera un clima de miedo, reproduce desigualdades y limita el desarrollo social. Por ello, no basta con visibilizarla. Necesitamos estrategias de prevención y de cambio cultural que rompan con el machismo y los estereotipos. Y bueno, yo les voy a hablar sobre las consecuencias y los marcos legales. La violencia de género trae consigo consecuencias graves que no siempre son visibles a primera vista. Más allá de los daños físicos, muchas mujeres enfrentan secuelas psicológicas como la depresión, ansiedad y el estrés postraumático. Además, la discriminación social hacia quienes denuncian agrava la situación, pues muchas veces son señaladas o culpabilizadas. Las repercusiones no se limitan a la persona afectada. Los hijos e hijas que crecen en un ambiente de violencia interiorizan esos patrones, lo que perpetúa al ciclo. Asimismo, las comunidades se ven afectadas al normalizar actitudes machistas que impiden avanzar hacia una convivencia más pacífica y respetuosa. Para enfrentar este problema se han creado marcos legales nacionales e internacionales. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un instrumento fundamental. A nivel internacional, destacan la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convivencia de Belém do Pará. Sin embargo, aunque las leyes existen, el mayor obstáculo está en su aplicación. Muchas veces encontramos impunidad, procesos judiciales lentos y una falta perspectiva de género en las instituciones encargadas de impartir la justicia. Esto genera la desconfianza y desalienta a las víctimas a denunciar. El reto aquí es garantizar que las leyes no se queden en el papel, sino que se traduzcan en políticas efectivas, en capacitación constante para las autoridades y en una atención digna y empática para las víctimas. Solo así podremos dar pasos reales hacia la erradicación de la violencia de género. Buenas tardes, yo les hablaré sobre el retos de la igualdad e inclusión. Superar la violencia de género requiere a la par avanzar en igualdad e inclusión. La igualdad no significa que todos seamos iguales, sino que tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. La inclusión implica reconocer la diversidad y garantizar que nadie quede fuera por razones de género, entidad, discapacidad u orientación sexual o condiciones socioeconómicas. Uno de los mayores retos está en la brecha salarial de México. Las mujeres ganan en promedio menos que los hombres y a pesar de hacer un mismo trabajo. Además, su acceso a puestos de liderazgos es todavía limitado. Esto no es solo injusto, sino también frena el potencial de desarrollo en el país. Otro punto sería la educación inclusiva en ese es otro de los mayores desafíos. Aún existen niñas abandonadas que abandonan la escuela por razones económicas, por embarazos tempranos o por falta de apoyo familiar. Asimismo, los estudiantes con discapacidades o de comunidades indígenas enfrentan barreras limitadas de su derecho a una educación de calidad. En el ámbito político, si bien hemos avanzado hacia una generación más inclusiva en cuanto a mujeres y personas de diferentes comunidades, todavía persisten las prácticas de discriminación y las llamadas violencias políticas contra las mujeres. También otros sectores como la comunidad LGBTQ+, sigue enfrentando obstáculos para ser representados en el espacio de toma de decisiones. Para lograr una verdadera inclusión necesitamos políticas públicas firmes, pero también un cambio cultural que elimine el prejuicio y la igualdad que no es justa. Debe ser más vista como un favor, no debe ser vista como un favor,
sino como una cohesión, sino como un derecho básico que nos corresponde a todas y a todos. Cultura de igualdad. Hablar de igualdad e inclusión también implica hablar de diversidad. No podemos construir una sociedad justa si dejamos de lado a ciertos grupos. La interseccionalidad nos recuerda que las mujeres indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes y la población LGBTQ+ viven desigualdades aún más profundas. La cultura de igualdad debe empezar desde la infancia, en la familia y en la escuela. Educar en valores como el respeto, la empatía y la solidaridad es la base para transformar los patrones de discriminación que hemos heredado. Las acciones afirmativas, como las cuotas de género o los programas de apoyo a grupos en desventaja, son necesarias para equilibrar las condiciones. No se trata de dar privilegios, sino de garantizar que todas las personas tengan el mismo punto de partida. Los retos son grandes: prejuicios, resistencia al cambio y estructuras sociales desiguales. Pero también hemos visto avances importantes gracias a los movimientos sociales, a las reformas legales y a la creciente conciencia de la ciudadanía. Con esto llegamos al final de nuestra charla. Hemos hablado de la violencia por razón de género y de los retos de igualdad e inclusión, entendiendo que son problemas complejos pero no imposibles de resolver. El compromiso empieza en cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos.